Bueno, después entonces del recordatorio de lo que era seno, coseno, tangente y sus recíprocas, vamos a seguir entonces en este archivo trabajando con algunas cuestiones que esto no es algo que se lo tengan que aprender de memoria en absoluto, pero la verdad es que vale la pena tener un poquito más de claridad en algunas cuentas. Por ejemplo, en la diapositiva anterior a esta yo les había dado eh, esta tablita donde rápidamente uno podía identificar el ángulo en coordenadas sexagesimales y cómo se escribe pensando en radianes. Entonces 60 grados sexagesimales equivale a pi sobre 3 radianes, y así hago la lectura sobre toda la tabla. Usando esa misma tabla, pero tratando de identificar para aquellos ángulos definidos acá arriba, seno, coseno y tangente, fíjense que hay expresiones exactas para estos ángulos, para el seno, el coseno y la tangente, cuando esté todo bien definido, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de la necesidad de calcular el seno de pi sobre 4, lo vengo y lo busco acá en la tabla, es raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? No busquen en la calculadora un número aproximado con coma, porque la verdad es que la expresión exacta la tengo. Entonces me tengo que acostumbrar a usar esa expresión exacta, porque a veces el aproximado del aproximado del aproximado hace que me dé un número después final que la verdad es bastante lejano al resultado real que estoy buscando. Siempre que puedan trabajar con expresiones exactas, lo van a hacer. Entonces, si se encuentran con la necesidad de calcular el seno de pi sobre 4, no me van a poner el valor aproximado que la calculadora les da, me van a poner raíz de 2 sobre 2. Porque piensen que ese valor puede estar también involucrado con otra cuenta, con un producto con otra cosa, que si encima lo hacen aproximado a todos, donde digo el resultado final termina alejándose del verdadero. Así que traten de tener esta tabla como referencia y de a poquito se van a ir como acordando. A ver, ¿cuál era este número? Y fíjense que no sale de esto, estos clásicos ángulos. O es raíz de 3 sobre 2, o es raíz de 2 sobre 2, o es un medio, o es raíz de 3 sobre 3. Alguno de todos esos numeritos clásicos va a resultar el valor que encuentran con la calculadora. Así que acostúmbrense a usar esos valores exactos. Lo que vamos a hacer es presentar un recurso de una gráfica. A ver si esto... No, ¿dónde estás? ¿Vieron este dibujito? No es la idea que miraran eso, esperen. Porque me parece que tengo que dejar de compartir para poder abrir esto. Bueno, no importa. Quería presentarles el dibujito de GeoGebra. Acá estás. Esperen que les saco ese fondo. No me aparecía este cuadro acá abajo, que es donde yo podía ver el GeoGebra. Miren, en este dibujito, a ver si lo puedo hacer más grande, la idea era ver cómo se genera la función seno y cómo se genera la función coseno. En este caso, la función seno es la que vamos a estar dibujando. Dijimos, para graficar la función seno, yo lo que voy a ir haciendo es trazando ángulos, y para cada valor de ángulo en radianes, que va a tener que ver con la longitud del arco subtendido, porque acá estoy trabajando sobre una circunferencia de radio 1, entonces el valor del ángulo en radianes que yo haya realizado coincide con la longitud del arco subtendido. Para cada uno de esos ángulos vamos a ir trazando el seno. Entonces yo me voy a ir moviendo con este puntito alrededor de esa circunferencia trigonométrica, que lo voy a hacer con este deslizador, y vamos a ir trazando la función seno. Fíjense, a ver, de a poquito me voy a ir corriendo, ¿no? Yo, ahí no sé si se dan cuenta, lo que hago es trazar este ángulo, ¿no? Yo me corrí, marqué este ángulo. La longitud de este arco, ahora la trazo a lo largo del eje X. Para ese valor de X, le voy a asignar como valor de imagen, en este caso, lo que vale el seno, que coincide con el cateto opuesto. ¿Por qué digo eso? Porque estoy sobre una circunferencia trigonométrica donde el radio es 1. Entonces, en la definición, el seno coincide con el cateto opuesto, porque lo voy a dividir por 1. A medida que voy avanzando,
fíjense que este valor de ángulo, de longitud de arco, lo traslado sobre el eje X, a ese valor de ángulo le voy a asignar como valor de imagen lo que sería la segunda coordenada del punto. Y así voy a seguir avanzando. Fíjense que ahí se ve un poquito mejor. Tomo la longitud de este arco, la estiro y la ubico sobre el eje X, y a ese valor real le asigno como valor de función lo que valga la segunda coordenada del punto. Fíjense que estos dos segmentos siempre son el mismo, porque eso es lo que va pasando, ¿no? Entonces voy generando la gráfica de la función seno. Voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Fíjense, por ejemplo, ahí, la longitud de este arco subtendido, que la estiro y la desparramos sobre el eje X, va a tener ese valor de X, este valor de imagen, el que coincide con la segunda coordenada del punto. Al seguir avanzando y dar toda la vuelta por la circunferencia, y estoy dando solo una vuelta, porque podría seguir, obtengo la gráfica de la función seno en lo que sería ese tramo que nosotros llamaríamos entre 0 y 2π. ¿Estamos? Esa sería la forma entonces de ir generando la gráfica de la función seno. Que si alguna vez alguien lo hizo en la escuela secundaria, probablemente lo pudo haber hecho así. Yo ya no creo que a esta altura se haga con lápiz y papel, probablemente lo hayan hecho como yo, con alguna graficadora que paso a paso vaya transitando cómo se va originando la gráfica. Se darán cuenta, no lo voy a hacer ahora, pero si yo sigo dando vueltas por esta circunferencia, lo que voy a hacer es incrementar cada vez más la longitud del arco subtendido, o sea que me voy a seguir corriendo a lo largo del eje X, y la onda va a ser la misma. La onda va a ser la misma. Algo parecido podemos hacer con la función coseno, la tengo acá, también sobre la circunferencia trigonométrica. Y esta vez ahora lo que voy a hacer es quedarme para cada punto con la primera coordenada, porque como el coseno va a ser la primera coordenada del punto dividido el radio, en este caso las circunferencias de radio 1, siempre va a coincidir el valor del coseno con la primera componente del punto. Entonces, a medida que voy avanzando en el trazado del punto, fíjense que qué es lo que sucede. Tomo esta longitud de arco subtendido por el ángulo. A eso lo estiro y lo dispongo sobre el eje X. Y como valor de imagen, esta función definida lo que le va a dar es la primera componente del punto. A medida que voy avanzando, fíjense que ahora hago lo mismo. Tomo la longitud de este arco, lo despliego, lo estiro, lo dibujo sobre el eje X, y a ese valor real le asigno como valor de imagen lo que sería la segunda componente del punto. La primera componente del punto, que sería en este caso negativa. Por eso la gráfica ahora asume un valor negativo. Y a medida que voy transitando, fíjense que ahí el puntito va a tener una primera componente negativa, que se está acercando cada vez más a -1, después vuelve a tomar valores negativos, en valor absoluto muy pequeños, hasta que, a partir de ahora, estos puntitos tienen una primera componente positiva. Cierro el círculo, y obtengo lo que sería la gráfica de la función coseno en un tramo de valores reales que van desde 0 hasta 2π, una vuelta completa. Por supuesto que si sigo dando vueltas, lo que estoy haciendo es incorporar o incrementar el valor del arco subtendido, lo que me voy a ir estirando cada vez más sobre el eje X, pero este dibujito es el que se va a ir repitiendo. Se va a ir repitiendo todo el tiempo. Por supuesto que yo lo que puedo hacer es directamente a GeoGebra decirle, graficame la función coseno. Listo, ¿no? La función coseno yo la dibujé sobre todo un intervalo de 0 a 2π, pero la gráfica de la función coseno es una función que está definida sobre todos los reales. Bueno, era mostrarles eso, que en realidad no es algo que para ustedes sea totalmente desconocido, pero
que me parece que valía la pena en esto. Se puede hacer también para la función tangente y ver cuál es el problema que se tiene. Por supuesto, pues la función tangente es una función que ya no está definida en todos los reales. Bueno, ustedes habrán visto, y ya con esa última gráfica que hicimos, es como que la gráfica, en este caso es de la función coseno la que está realizada. La gráfica de la función coseno, uno ve que hay onditas como que tienden a querer repetirse, ¿no? Bueno, eso que uno ve como particular, que no pasa en cualquier otra gráfica de las que estuvimos realizando, ¿no es cierto? Tiene un nombre, tiene una propiedad, que es el de que la función es periódica. Entonces vamos a la definición de lo que significa una función periódica. Una función es periódica si existe un número positivo, al que lo voy a llamar P, para el cual, cuando evalúe la función en X y evalúe la función en X más P, esos dos numeritos son iguales. Y al menor de todos esos números P para el cual esta igualdad se da, se lo va a llamar el período de la función. Solo para que tengan una idea, en un dibujo que no tenga nada que ver con una función trigonométrica, por ejemplo, yo podría hacer algo así. Me voy a restringir acá. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo voy a hacer esto. Esto para tener una referencia. Así. 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 Divino ese segmento. Así. 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 Y así seguiría, ¿no? Ahí. Esa función, supongamos que esto es 2. Pongamos. Esa función es periódica. Habitualmente cuando nosotros estamos trabajando con una función periódica, que obviamente cada cierto intervalo la gráfica se repite, lo hacemos sobre un tramo, en general lo hacemos sobre un periodo, y como que le hacemos unos dibujitos así, entendiendo que la cosa sigue. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si yo tomara este dibujo, así, y ese dibujo lo replico uno a continuación del otro, lo que voy teniendo es la gráfica completa. Y así si sigo pasa lo mismo. Entonces veo, por ejemplo, acá, que si a este numerito, que yo lo puedo llamar 0,5, un medio, le sumo 4, porque este intervalo tiene longitud 4, donde saqué la foto, que la voy como compartiendo una al lado de la otra, si a ese 4,5, si a ese 0,5 le sumo 4, voy a 4,5, estoy acá. Y en esos dos puntitos, la imagen es la misma. Por ejemplo, me paro en 1, a ese 1 le sumo 4, que es la longitud de este pedacito de foto. Voy al 5, en 1, y en 5, la función vale lo mismo. Evidentemente, lo que sucede acá es que si yo hago f en x más 4, el resultado de eso me da lo mismo que f de x. Por ejemplo, no estaría mintiendo si digo eso. Pero lo cierto es que el período de esta función no es 4. Porque por definición, el período es aquel número p positivo que cumple con esta condición, pero a la vez es el menor de todos los posibles. Ese numerito que yo acabo de dar, 4, es un posible número p para el cual se da esta condición. Pero ¿cuál sería el período de esta función? Digo, ¿sobre qué intervalo podría ser una foto más chica que la voy repitiendo una a continuación de la otra y obtengo la gráfica de toda la función? Entre 0 y 2. Sí. Entonces, si yo considero este pedacito nomás, y esta foto la voy pegando una al lado de la otra, obtengo la gráfica de la función original. En este caso, el periodo de la función es 2.
es de los posibles números que yo puedo poner acá donde estoy diciendo una verdad, es el número más chiquito de todos. Entonces, gráficamente digo eso. ¿Cuál es? La longitud del segmento sobre el eje X sobre el cual puedo hacer un recorte, que cuando yo ese recorte lo pego uno a continuación del otro, tengo la gráfica de toda la función. En este caso el periodo es 2. ¿Estamos? Eso fue solo un ejemplo. Por supuesto que si yo ponía f de x más 8, iba a ser igual a f de x. Pero el 8 tampoco es el periodo, porque no es el más chico de todos los valores para los cuales esto se verifica. Bueno, las funciones trigonométricas tienen esta propiedad de ser periódicas. Cada una tiene su propio periodo. Las funciones que tienen periodo 2π son las funciones seno, coseno, secante y cosecante. Mientras que la función tangente y cotangente, que sería su recíproco, tienen un periodo más chico. El periodo es π. Y eso, bueno, yo les comparto, por supuesto, lo pueden hacer ustedes mismos en GeoGebra, como para ir corroborando todo esto. La función coseno, seno, tienen periodo 2π. Estas dos funciones también, mientras que tangente y cotangente no. Tienen periodo π. Por supuesto que las restantes tienen problemas que justamente se van a ir replicando. Problemas me refiero a que no van a estar definidas en algunos números reales. Problemas que se van a ir replicando a medida que vaya pegando una a continuación de la otra el pedacito de foto de la gráfica de la función sobre un periodo. Es habitual que para las funciones coseno y seno, que son las que más usamos, el dibujito de la gráfica de la función lo hagamos sobre un intervalo de longitud 2π que va desde el 0 hasta 2π. Porque la verdad es que uno podría tomar la gráfica de la función en cualquier tramo de longitud 2π, no importa dónde empiece, mientras el tramo sobre el eje X tenga longitud 2π, que yo corto la gráfica de la función, pego una a continuación de la otra y la gráfica que tengo final es la gráfica de la función trigonométrica. Es habitual que en donde hago ese corte, en la función coseno y seno, sea sobre este tramo de valores de x que va desde 0 hasta 2π. Pero, por ejemplo, yo sí tengo ganas, podría haber cortado en el intervalo que va de menos π hasta π. De menos π hasta π, ese tramo tiene longitud 2π. Hago el corte ahí y pego lo que me acaba de quedar en esa foto y tengo la gráfica de la función completa. Pero bueno, nada, habitualmente trabajamos sobre el intervalo 0,2π tradicional, tanto para la función coseno, seno, y para la función tangente, por ejemplo, es tradicional que realicemos la gráfica sobre un intervalo, que en este caso va a tener que tener longitud π, porque la tangente tiene un periodo más pequeño, pero el intervalo que habitualmente usamos es el que va desde menos π sobre 2 a π sobre 2. ¿Podríamos haber usado el intervalo que va desde 0 a π? Sí. Hacíamos este pedacito, acá poníamos esto que va a ser una asíntota vertical, este pedacito, y eso mismo cortamos y vamos pegando una a continuación de la otra. Pero bueno, lo habitual es centrarnos sobre estos intervalos. Y eso es un poco lo que muestran estos 6 dibujos. Lo que está sombreado en ese grisecito indica el típico intervalo sobre el cual podríamos estar trabajando en cada una de esas funciones sabiendo que son periódicas. Bueno, y en este caso, por ejemplo, las funciones, fíjense, seno, coseno, tangente, en este cuadro está explicitado exactamente quién es el conjunto imagen de cada una de ellas. Para el coseno y el seno, las funciones tienen dominio todos los reales, y el rango, que sería el conjunto imagen, es el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Para las funciones para la función tangente, el dominio, por supuesto, tiene infinitos números sobre los cuales no se va a poder evaluar, tengo problemas. En este caso, para la función tangente, el rango, lo que sería el conjunto imagen, es todo R. Todo R también es el conjunto imagen para la función cotangente,
Y para la función cosecante y secante, ya el conjunto imagen cambia un poco. Es el intervalo abierto que va desde menos infinito a menos 1, unión desde 1 a infinito. Los invito entonces, si quieren después, a ir haciendo las gráficas ustedes mismos sobre GeoGebra, que es poner la ley y ya está, digamos, no tiene demasiado impedimento todo esto. Algunas identidades trigonométricas. Algo ya lo conocen, lo pudieran haber visto hasta desde el curso de ingreso. La clásica identidad trigonométrica que todo el mundo debe recordar es esta. Coseno cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo es 1. Eso sabemos que es 1. De esta misma, por ejemplo, yo podría, ¿por qué no?, derivar estas dos. Si yo a ambos lados de esta ecuación divido por coseno al cuadrado, fíjense lo que queda, ¿no? Supongamos yo acá divido por coseno al cuadrado de tita, acá hago lo mismo, y obviamente acá hago lo mismo. Coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, 1. Seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, tangente al cuadrado. 1 sobre coseno cuadrado de tita, secante cuadrado de tita. Y ahí tengo esta. Partiendo de la misma fórmula clásica, coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de un ángulo igual a 1. ¿Cómo les parece que va a salir esta? Dividido todo por seno. Sí, tal cual. En vez de dividir todo por coseno cuadrado, voy a dividir todo por seno cuadrado. Exactamente. Quiero decir con esto que no es necesario que me tenga que aprender las 3 de memoria. Esta es clásica, la van a ver hasta en la sopa, y estas dos la piensan. Dividen ambos lados por coseno cuadrado o dividen ambos lados por seno cuadrado y aparecen cualquiera de estas dos. Esta, 1 más tangente cuadrado del ángulo igual al seno al cuadrado del mismo ángulo, también es bastante útil y la usamos bastante. Esta no tanto, pero bueno, vale la pena saberlo. Después recordar las fórmulas del seno y el coseno de la suma, como también el de la resta. Acá yo les compartí solo el de la suma. En algún momento va a ser útil, cuando trabajemos con límite. El coseno y el seno del ángulo doble. Son todas propiedades que hacen que a veces los ejercicios terminen teniendo una expresión bastante compacta y sale de aplicar estas identidades trigonométricas que estamos teniendo acá. Estoy segura que en el curso de ingreso lo vieron porque está lleno de ejercicios de cálculo de seno, coseno, tangente, y con expresiones como esta. Así que sería un buen momento para tomar ese cursillo que hicieron y repasar algunas fórmulas, algunas. Acá hay algunas, unas más no vendrían mal. Bueno, y de las 6 funciones que estuvimos viendo, a partir de la función seno, coseno, tangente y sus recíprocas, tenemos la posibilidad de afirmar que el coseno es una función par y la secante también, que es la que tiene que ver con la función seno, es la función coseno, digo. Después la función seno es una función impar. La tangente, la cosecante y la cotangente también. Son estas 4 funciones que van a ser funciones impares y estas 2 funciones pares. Y escribiendo, en realidad, la propiedad que cumplen. Probablemente, ustedes en el curso de ingreso habían visto estas propiedades y decían nada más propiedades trigonométricas o identidades trigonométricas. No hablaban de esta expresión, porque en el curso de ingreso no trabajaban con función trigonométrica. Recién la palabra función la estamos incorporando en nosotros en cálculo 1, y al hablar de función trigonométrica, conocer estas propiedades hace que yo pueda decir de cada una de esas funciones ahora que o son pares o son impares. Y con lo que eso significa
a nivel de característica gráfica. Si una función es par, ¿qué característica tiene su gráfica? Que su dominio es simétrico. Eso es segurísimo, y está muy bien. ¿Y su gráfica? ¿Qué característica tiene? Que se refleja con respecto al eje Y, era. Al eje Y. Exacto. Sí, ¿Y para las impares? Que se Con respecto al refleja respecto al origen de coordenadas. La gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas. Está muy bien. Fantástico. Lo recuerdan muy bien. Bueno, y ahora nos vamos a introducir en el mundo de funciones trigonométricas inversas. Yo veo las gráficas, ¿no? Acá están, las tengo a todas. Para hablar de funciones trigonométricas inversas, primero y principal, nos vamos a concentrar en estas tres, las clásicas. Coseno, seno, tangente. Las otras no las vamos a considerar. Vamos a trabajar sobre estas tres. Cuando yo veo las gráficas de las tres funciones, ¿no? Digo, ¿serían funciones para las cuales tiene sentido hablar de función inversa? creería que no. A ver, y trato de entender eso, ¿por qué creería que no? ¿Qué Porque no es características? inyectiva. ¿Y cómo te das cuenta que no es inyectiva? ¿Cómo me podrías a mí convencer de eso? Porque en un valor de I pasa varias veces por el mismo punto. ¿Más matemático eso? ¿Cómo lo escribo? Si trazo una línea horizontal, corta dos veces la gráfica. O porque Bueno. para dos valores de X distintos hay un mismo Y. Bien, uno podría ver que hace a propósito el trazo de esta recta horizontal. A propósito la marco, porque la recta horizontal es un método gráfico, y veo que corta, y por supuesto como la función es periódica, corta infinitas veces a la gráfica de la función. No es que lo corta una, dos, tres, infinitas veces. Lo mismo pasa para la función seno, y obviamente va a pasar para la función tangente. O si no, por supuesto, decir, y la función coseno, ¿no? No es inyectiva en su dominio, porque, por ejemplo, la función en pi sobre 2 y en 3 medios pi vale lo mismo, vale 0 en los dos casos. Por ejemplo, en el caso de la función seno, y la función no es inyectiva porque, por ejemplo, la función en 0 y la función en pi valen lo mismo, 0. Por dar un ejemplo, yo tengo que elegir cuál de los métodos me parece a mí más convincente para convencer al que está leyendo el por qué la función con la que estoy trabajando inyectiva no es. Siempre tengo que pensar en eso y tengo que ser claro en lo que voy a escribir. Lo que tengo que escribir tiene que dar la idea de lo que quiero decir. Bueno, ninguna estaría como dentro de las características de ser inyectiva como para poder empezar a transitar las funciones trigonométricas inversas. Sin embargo, el título está, las funciones trigonométricas inversas las vamos a trabajar, pero ¿por qué? Porque vamos a acotar los dominios de las tres de tal manera de estar trabajando sobre un cierto dominio en el que las tres funciones sí sean inyectivas. Entonces, el laburo que vamos a hacer nosotros es de ponernos en un contexto donde acortamos el dominio para que en ese dominio de trabajo la función sea inyectiva. Con la primera función que vamos a trabajar en el apunte es con la función inversa del seno. Así que yo ahora me voy a concentrar en esta nada más. La verdad es que yo podría pensar que, a ver, quiero elegir un tramo sobre el eje X de mayor longitud posible en el que la función sea inyectiva. Entonces yo podría decir, por ejemplo, y si elijo el tramo que va desde pi sobre 2 a 3 medios pi, la gráfica de la función que hace esto, la verdad es que cumpliría toda esta condición de ser inyectiva. Toda recta horizontal corta la gráfica de la función una vez. Podríamos tomar otro tramo sobre el cual la función sí sea inyectiva, y la idea es que, para ponernos todos de acuerdo, lo que vamos a hacer es considerar el tramo
que va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Este que yo marqué era un posible candidato, pero no lo vamos a considerar. Vamos a, ponernos todos de acuerdo, las bibliografías, todas estamos de acuerdo en considerar como dominio sobre el cual la función admite inversa el intervalo que va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Pero en principio podría haber sido cualquier otro tramo en el que se cumpla la condición de inyectividad. Así que bien, lo que vamos a hacer es eso. Entendemos que ninguna de las funciones trigonométricas sería inversible, pero vamos a acortar el dominio de las funciones trigonométricas. En el caso de la función seno, el dominio sobre el que vamos a trabajar es menos pi sobre 2, pi sobre 2, que es el que estaría dibujado acá en marroncito, que está acá, ahora lo estoy marcando más en rojo. Ahí. Entonces, me restrinjo a que la gráfica de la función sea esta. Ahí sí la función es inyectiva. Y por lo tanto admite inversa. ¿Cuál va a ser la notación que vamos a usar? ¿Qué nombre le vamos a poner a la función inversa? Este nombre, seno a la menos 1, o arcoseno. Son dos expresiones totalmente compatibles, que significan lo mismo, para identificar a la función inversa de la función seno, ¿no? Esto, seno a la menos 1, fíjense que el combo es así. Seno a la menos 1 es el combo nombre que está evaluado en X. No es hacer el recíproco del seno. Si yo hubiese querido hacer el recíproco del seno, es decir, esto, seno de X, ahí, tendría que haber dicho que de esta expresión, de toda ella, lo elevo a la menos 1. Esto es otra cosa. Acuérdense, no metan la pata con la expresión que usamos nosotros para la inversa de una función. Una vez entendido eso, si tengo la gráfica de la función seno, yo sé que puedo hacer la gráfica de su inversa sin necesidad de conocer cuál es su ley. ¿Cuál era la estrategia? Sí, sé que su dominio, o sea, el dominio de la función principal va a ser la imagen de la inversa, y la imagen de la inversa va a ser el dominio de la principal. Bien. Y O al revés, bueno, gráficamente, sí. no, sí, cambian los roles. Pero digo, si yo ya tenía la gráfica de la función f original, ¿cómo obtenía la gráfica de la inversa? Sin necesidad de conocer su ley todavía. El reflejo sobre la recta tangente. Digo, perdón, sobre... Trazás Y la la recta recta identidad. identidad y lo reflejás respecto a eso. Ahí va. Lo de la tangente se chispoteó. Sí, esa es la idea. Trazo la recta y igual x, que es, no se ve tanto acá, voy a ampliar un poquito. Trazo la recta y igual x, y a partir de ahí hacemos el reflejo de la gráfica que yo tenía del seno. Fíjense que, ser un poco cuidadosos, la función seno, cuando la dibujo, viene para los valores de x mayores que 0 y menores o iguales que pi sobre 2, la función seno de x viene acercándose mucho a esta recta hasta que recién la toca en el origen. Desde el origen hasta pi sobre 2, la recta y igual x se mantiene por arriba. Y la función seno queda ahí por debajo, que en realidad termina siendo la tangente de la gráfica de la función en el origen. Pero no nos metamos tanto todavía en eso. Desde 0 hacia menos pi sobre 2, la gráfica de la función seno ahora pasa a estar por arriba de la recta identidad. Manteniendo esos cuidados, ahora hago la gráfica de su inversa. Por lo tanto, en ese reflejo que hago de la gráfica respecto a la recta y igual a x, fíjense que seno a la menos 1 es una función en la cual, obviamente, el dominio de la función seno a la menos 1 va a ser el conjunto imagen de la función seno. Que en este tramo, donde está restringida la función seno, el conjunto imagen es este. O sea que este tramo de menos 1 a 1 va a ser el dominio
de la función inversa. Entonces fíjense que la función inversa tiene un dominio que va desde -1 a 1, y la gráfica que sale de hacer el reflejo de la función seno tiene que cumplir algunas características. Está bien, es el reflejo, pero lo tengo que hacer bien. Si la función seno estuvo siempre por debajo de la recta y igual a x, su inversa en ese reflejo va a estar por arriba. Así que esta gráfica en azul, en este momento es como que ya no se puede ver nada, esta gráfica en azul se mantiene siempre por arriba de la recta y igual a x. Mientras que en este tramo, donde los valores de x ahora son negativos, el pedacito de gráfica de la inversa del seno queda por debajo de la recta y igual a x. Hay que tener un poco de cuidado al momento de hacer las gráficas, no hacer cualquier cosa, porque a veces hacen eso en este tipo de situaciones. Y tenemos entonces la gráfica final de la función seno a la -1 de x, donde está bien definido cuál es su dominio y donde está bien definido quién es su conjunto imagen. Por supuesto que todo eso que estamos diciendo, ahora lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, donde habitualmente pongo esto. Presten mucha atención. Esta es la definición de una función y su inversa. Nosotros habíamos dicho f a la -1 de x será un cierto y, si y solo si f de y es igual a x. Probablemente hayamos puesto al revés las letras, me conviene ponerlo así en este momento porque es lo que más se va a ver en relación a lo que está escrito acá. F a la -1 de alguien es y, si y solo si f de y es ese alguien. Bueno, ahora lo llevo a la función con la que estoy trabajando, que es la inversa del seno. Seno a la -1 de x es igual a y, si y solo si seno de y es igual a x. Esto es por definición de función inversa, cómo actúa la inversa del seno. Lo vimos recién, a estas dos características, el dominio de seno a la -1 coincide con lo que sería el conjunto imagen de la función seno. El conjunto imagen de la función seno a la -1 es este intervalo que coincide con el dominio de la función seno. Y estos dos son esenciales. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que f compuesta con f a la -1 de un x me devuelve el mismo x para todo x perteneciente ¿dónde? ¿Al dominio de quién? Al dominio de la inversa de seno. En este caso, para lo que yo escribí acá, sería de f a la -1. Mirándolo de manera general. Y a la vez habíamos dicho f a la -1 compuesta con f en un x, me devolvía el mismo x para todo x perteneciente a ¿quién? En este caso. F de... Al dominio de la f. Ojo con lo que escribo. Entonces, bueno, en este caso, donde lo último que aplico es el seno a la -1, porque primero a la x le aplico seno, y luego a eso le aplico seno a la -1, estaría en esta situación. Entonces, evidentemente, seno a la -1 compuesta con seno de x es x, y eso es válido para todo x perteneciente al dominio de la primera función que le aplico, que es la función seno. Pero, teniendo cuidado, que todo esto tuvo sentido cuando yo al dominio de la función seno lo restringí. Entonces, no es así a secas dominio de cualquier cosa, ¿no? El dominio de la función seno, si la saco de contexto, miro otra cosa, el dominio es R. En este contexto, donde estamos trabajando con la inversa, el dominio de la función seno, para que pueda tener sentido su inversa, fue restringido. Por eso acá necesito poner este intervalo. Y esta otra versión sería la que se correspondería con la versión general que escribí primero, donde seno de seno a la -1 de x es x, para todo x perteneciente a lo que sería el dominio de seno a la -1, que es el intervalo cerrado -1, 1. Así que ojo y presten atención, como dice el cartelito, ojo con lo que van a escribir y dónde son válidas las afirmaciones que uno hace.
donde son válidas las afirmaciones que uno hace. Ojo. Bien, de la misma manera que trabajamos con la función seno, ahora trabajamos con la función coseno. Recién dijimos que la función seno la íbamos a restringir sobre este intervalo, el menos pi sobre 2, pi sobre 2. Fantástico. El mismo intervalo para la función coseno no sería una alternativa. No sé qué decir. El mismo intervalo para la función coseno no sería una alternativa, porque sobre ese intervalo la función coseno ya no es inyectiva, ¿no? Yo acá tengo un dibujito así muy breve, pero si yo continúo con la función coseno, en este intervalo dejó de ser inyectiva. Entonces tenemos que acomodar el intervalo para hablar de la función inversa de la función coseno. Entonces nos ponemos todos de acuerdo y consideramos de todos los posibles intervalos de mayor longitud en el que la función sea inyectiva, el intervalo que va desde 0 hasta pi. De longitud pi, pero es ese. En este intervalo, la función psi coseno es inyectiva, que es el que está restringido acá. En este intervalo, la función coseno tiene un dominio que es el intervalo 0pi, y el conjunto imagen es el intervalo que va desde -1 cerrado a 1 cerrado, y ahí podríamos graficar la función inversa. En este caso, por supuesto, tendría que hacer la gráfica a partir de hacer la recta y igual x, y hago la gráfica de la función sin ningún tipo de problemas. Este sería el dibujito del reflejo de lo que es la gráfica de la función coseno dentro del intervalo de trabajo. ¿Estamos? Así que lo que quiero es ahora recordar las propiedades que vimos antes para seno, ahora aplicadas a la función coseno. En todas siempre empiezo por lo mismo. ¿Cómo es la definición? Coseno a la -1 de x va a ser y, si y solo si el coseno de y es x. ¿Cuál es el dominio y el conjunto imagen de la función inversa del coseno? Y bueno, cambian los roles en función de lo que es el dominio y la imagen de la función coseno. En este caso, el dominio de coseno a la -1 es el intervalo cerrado que va de -1 a 1. El conjunto imagen de la función coseno a la -1 es este, el intervalo que va desde 0 hasta pi. Y ahora, en estas dos últimas, armamos el juego de componer una función coinversa en los dos posibles órdenes. Coseno a la -1 de coseno de x es igual a x, para todo x que esté en el dominio de esta función, que es la primera que le aplico, pero en ese dominio restringido, donde todo tuvo sentido. Y al revés, coseno de coseno a la -1 de x es igual a x para todo x que está en el dominio de la función coseno a la -1, que ese es el intervalo cerrado -1. De manera similar, hacemos la gráfica, pensamos la función inversa de la tangente. En este caso, nosotros sabemos cómo es la gráfica de la función tangente, una función periódica, que obviamente inyectiva no es. Bueno, consideramos el intervalo que va desde -pi sobre 2 a pi sobre 2 ahora abierto, porque la función tangente ya no está definida ni en -pi sobre 2 ni en pi sobre 2, como aquel intervalo de mayor longitud donde la función es inyectiva. Y sobre ese intervalo vamos a trabajar la inversa de la tangente. Entonces, tengo toda la gráfica de la función, pero vamos a prestar atención acá. Ese es el dibujo del cual voy a tomar su inversa. Y en esa inversa, fíjense que tengo que tomar el reflejo de la gráfica de esta función respecto de la recta y igual a x. En ese dibujo, fíjense que la función tangente presenta lo que nosotros llamamos asíntotas verticales en
la recta x igual a pi sobre 2, x igual a menos pi sobre 2, cuando hago el reflejo respecto de la recta y igual a x, esas que eran asíntotas verticales para la función tangente, se convierten en lo que serían asíntotas horizontales para su inversa. Al hacer ese reflejo, aparece entonces esta gráfica que tiene ahora asíntotas horizontales. Y entendiendo que ahora se cambian los roles. La función tangente tiene como dominio el intervalo abierto menos pi sobre 2, y el conjunto imagen es todo R. Al invertir los roles, la función tangente a la menos 1 tiene como dominio todos los reales, y el conjunto imagen el intervalo abierto menos pi sobre 2. Este intervalo abierto ahora se traslada acá. Y bueno, tal cual las expresiones que estuvimos viendo antes. La definición de la función tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de x será un y, si y solo si la tangente de y es x. Damos bien los dominios y el conjunto imagen de la función tangente a la menos 1, donde se cambian los roles. Y acá la composición de la función tangente con la función tangente a la menos 1 en los dos órdenes posibles. Siempre teniendo mucho cuidado de ver dónde es válido esto. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Una vez que aparecen estas situaciones, podríamos tener que calcular algunas cuestiones. ¿Qué pasa si a mí me piden calcular seno a la menos 1 del seno de 0? Yo sé que cada vez que tenga seno a la menos 1 de seno de x, yo sé que eso va a ser x para todo x que pertenezca a ¿qué intervalo? Menos pi sobre 2. ¿Pi sobre 2? Sí, para el dominio restringido del seno para el cual todo esto tiene sentido. Entonces, para todo x perteneciente al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Eso lo tengo claro. Entonces vengo acá. Tengo seno a la menos 1 de seno de 0. ¿Eso cuánto es? Seno a la menos 1 del seno de 0. Igual a... Igual a... 0. Porque 0 pertenece a este intervalo. Entonces, gracias a que el 0 pertenece a este intervalo, yo acá puedo completar con 0 sin ningún tipo de problemas. Este. Seno a la menos 1 del seno de pi. No se puede. No puedo escribir que eso es pi. Porque si bien es cierto que es como que ahora cambié el 0 por pi, si yo digo que eso es pi, es porque pi tendría que estar acá adentro. Y no está. Entonces, pi no es. No es. Sin embargo, eso no quiere decir que la cuenta no la pueda hacer. Tengo que completar igual lo que es. ¿Cómo hago esto? Voy haciendo las cuentas una a una. Seno de pi. ¿Cuánto es el seno de pi? ¿No es 1? Seno. ¿Dónde estás? Andaba por acá. Seno. Seno de pi. 0. 0. Ahí va. Entonces, vengo para acá abajo.
Sé que esto es 0. Seno a la menos 1 de 0. La calculadora la tengo a mano si quiero, pero si no vengo a la gráfica que hice yo recién, de seno a la menos 1, que la tengo acá, seno a la menos 1 evaluado en 0, ¿cuánto es? Esta es la gráfica de la función seno a la menos 1. ¿Cuánto vale la función seno a la menos 1 en 0? 0. 0. Pasa por el origen la gráfica. Entonces, esta cuenta es 0. Lo mismo que antes. Nada más que, en el caso anterior, el completar era sin pensar casi, porque el 0 formaba parte del dominio de este intervalo y por lo tanto la conclusión era muy fácil. Acá yo no podía poner que era pi, pero eso no quiere decir que lo dejo ahí en suspenso y que no sé qué poner. Tengo que hacer la cuenta. Voy de adentro hacia afuera y la cuenta la puedo hacer. Porque no es que el seno no lo puedo evaluar ya en pi, porque estoy fuera del intervalo. Lo que no puedo hacer es asegurar que esto sucede. Nada más. Nada más. Así que eso es tener cuidado de cómo aplico esta propiedad casi sin pensar, porque los valores de x caigan dentro de este intervalo, pero cuando el x no caiga dentro de ese intervalo, tengo que hacer la cuenta a pulmón, de a poquito, yendo desde adentro hacia afuera. Entonces ahora vengo acá. Tangente a la menos 1 de 23. Ya que está, la tengo acá. Tangente a la menos 1 de 23. ¿Qué les parece que voy a completar? Esto estoy. 23. Y sí. El 23 es un número cualquiera real, y ahí dice que si yo tengo que hacer tangente a la menos 1 de un número, me da el mismo número si el número es un número real. Bueno, 23. ¿Estamos? Mirar bien todas estas conclusiones para no meter la pata en cosas que yo vaya a hacer a posterior. Y bueno, para terminar, hay un ejemplo, ejercicios súper clásicos de demostrar, donde se supone que yo tengo que mostrar que, y dice demostrar, ni siquiera es que es un verdadero o falso, tengo que demostrar que el seno evaluado en la tangente a la menos 1 de x es esta fracción, x sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Un ejercicio como este, ustedes van a ver en el libro que creo que tiene dos variantes posibles para abordarlo. A mí hay una que me gusta porque gráficamente me parece que es entendible, que no trae demasiados problemas, pero bueno, habría que explicarlo un poco. Se supone que yo tengo que calcular el seno de la tangente a la menos 1 de x, ¿no? Entonces digo, bueno, en definitiva, tangente a la menos 1 de x va a ser un ángulo, del cual después le voy a calcular el seno, ¿no? Tangente a la menos 1 es arco tangente de x. La palabra arco tangente de x me dice que el resultado es un arco, un ángulo. Entonces yo digo, esto lo dejo en stand-by. Y digo, si yo llamo alfa, me aparto un poquito, ¿no? Si llamo alfa a la tangente a la menos 1 de x, me voy a ir a una pizarrita para que no tenga tantos problemas así de ir tan cortado. Espera. El problema es con el PDF, no con... Tengo que demostrar esto. Decía, tengo que calcular el seno de tangente a la menos 1 de x. Entonces yo digo, esto entonces es un ángulo del cual quiero calcularle el seno. Quiero hacer el seno de alfa. Entonces yo me voy a apartar un poquito y voy a decir, si estoy yo llamando alfa a tangente a la menos 1 de x,
Quiere decir que S, alfa, es el único que cumple la condición de que la tangente de alfa es igual a X. La condición clásica cuando pongo la definición de la inversa de una función. Si alfa estoy llamando a la imagen que tiene esta función en X, entonces tangente de alfa va a tener que ser igual a ese X. Es por definición de función inversa. Entonces se supone que ese ángulo tiene que ser tal que su tangente sea X. Entonces me planteo un dibujito de un triángulo rectángulo, donde a este ángulo lo voy a llamar X, y donde voy a disponer el valor de un par de lados de este triángulo para que al momento de calcularle la tangente sea X. ¿Cómo se calcula la tangente de un ángulo pensando en que estoy en esta situación de un triángulo rectángulo? ¿Cómo se calculaba la tangente? Opuesto sobre adyacente. Sí. Entonces la idea es que en este dibujo, el opuesto sobre el adyacente me tiene que dar este valor de X. Entonces propongo, esto es una propuesta, llamar al cateto opuesto X y al cateto adyacente llamarlo 1. Yo lo impongo. Digo, si el cateto opuesto es X y el cateto adyacente vale 1, cuando yo haga opuesto sobre adyacente, el resultado que tengo es X. Por supuesto que este lado que me falta no le puedo poner el número que yo quiero. Va a salir de la relación pitagórica, porque esta es la hipotenusa. Pero podría haber puesto acá, por ejemplo, 2x, y acá podría haber puesto 2 también. Porque si hago cateto opuesto sobre cateto adyacente, 2x dividido 2, también el resultado es x. Y así podría pensar en una asignación de un valor para el lado opuesto y un valor para el lado adyacente, de tal manera que en esa fracción el resultado que obtengo es x. De todas esas opciones, yo voy a elegir la que me parece más rápida, sencilla, no me voy a meter en un problemón, directamente a este lo llamo x y a este lado adyacente lo llamo 1. Por lo tanto, la hipotenusa, una vez que yo fijé estos dos valores de los catetos, tiene que salir despejada de la relación pitagórica. ¿Qué valor va a tener que tener esta hipotenusa? Supongamos que la llamo H porque todavía no sé quién es. ¿Qué relación tiene que haber acá entre estos tres lados según Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien. Bien. Entonces H, ¿quién sería? La X raíz al de los cuadrado cuadrados de más los lados. Bien, la raíz de, bueno, 1 más x al cuadrado. Entonces este h, que yo no sabía quién era, en realidad sí sé ahora, eso es la raíz de 1 más x al cuadrado. Entonces en este dibujo digo, ¿yo qué quería calcular? Seno de la tangente a la menos 1 de x. Que en definitiva era calcular seno de alfa, porque se me ocurrió llamar alfa a este ángulo. Y en este dibujo, ¿quién sería el seno del ángulo? Porque este es alfa. ¿Cómo calculo el seno de alfa? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Y ya está demostrado. ¿Estamos? En general, este tipo de ejercicios sale muy bien pensando en este artilugio geométrico y no estar dando vueltas con demasiados despejes por otro lado. A mí me gusta, me parece que cierra bien, me parece que tampoco es tan difícil, y en la medida en la que aparezca algún ejercicio relacionado con este tipo de situaciones, fomento que usen esta alternativa para demostrar. No es difícil, la lógica que se usa siempre es la misma, así que los invito a que realicen este tipo de resolución. Por supuesto, los invito también a que vayan al libro, al Stewart, en esta sección 1.6, que hay un ejercicio similar,
que también tiene otra forma de poder ser resuelto, y ustedes evaluarán. A lo mejor si les gusta la otra forma, por supuesto lo hacen como quieren, no es que hay que hacerlo de la manera que yo digo. Me parece que esta viene bien, pero si les gusta la otra forma, que la van a leer en el libro, por supuesto lo hacen como esa otra forma, no hay problema. Bien, esto es lo que nos faltaba. Hasta acá entonces dimos todo lo que tiene que ver con la sección 1.6, y lo que se viene es comienzo de límite. ¿Estamos? Pero bueno, ahí esto yo ya lo cierro.